Si bien la entrevista de trabajo no nos proporciona o no nos garantiza una seguridad de éxito al 100% en cuanto a la persona que se va a contratar, es decir, no sabemos si efectivamente esta persona va a ser el mejor en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, nos proporciona una información muy valiosa, ¿no? Porque vamos a conocer su perfil como persona, vamos a conocer su formación académica, su desarrollo profesional, su experiencia laboral, y ahí nosotros vamos a poder predecir si esta persona se adecua al puesto de trabajo que nosotros estamos, bueno, que se ha convocado, ¿no? A la vacante del puesto de trabajo que se ha convocado. Entonces, no es efectiva al 100%. De hecho, van a haber casos en los que una vez que se haya contratado a la persona y además se hace un periodo de prueba, resulta que esta persona no era la más idónea, digamos, y se va a volver a contratar a la otra persona. Puede existir ese caso. Y de hecho, se da en la vida real, ¿no? Por eso decimos que no nos proporciona un 100% de éxito, pero sí nos da una información muy valiosa. ¿Qué más podemos hablar acerca de la entrevista de trabajo? Previa a toda entrevista es muy importante tener claro el puesto de trabajo, ¿no? Y eso nosotros ya lo hemos visto dentro de lo que es el análisis del puesto, ¿no? Con el análisis del puesto hemos definido el perfil y con el perfil nosotros, si en caso existe una vacante en una área, la presentamos a recursos humanos, ¿no? Presentamos el perfil y ya recursos humanos se hace, o bueno, es responsable de reclutar a una gran cantidad o bueno, a los candidatos más idóneos para ocupar este puesto, ¿no? Entonces, previo a esto, obviamente tenemos que hacer un análisis del puesto para tener claro ello. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? En realidad, hablando de objetivos, podemos tener a dos entes, ¿no? Que serían la empresa y el entrevistado. Los objetivos de una empresa, ¿cuáles son? Averiguar si el candidato es el más adecuado, si puede, si sabe y quiere ocupar el puesto y si encajaría bien en el equipo. Otro de los objetivos que tiene la empresa es comparar sus puntos fuertes y débiles con los de otros candidatos. Recuerden que en esta entrevista, que es como una previa más o menos, no se tiene a 5 candidatos, ¿no? Se puede tener hasta 10. Entonces, tenemos que ir comparando y tratar de reducir la cantidad para la siguiente fase. No nos podemos quedar, sigue con los 10 candidatos, ¿no? Una vez realizada la entrevista, van a ser menos los candidatos con los que van a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de ver, más que todo, cómo se ha desarrollado esta persona en la entrevista. Entonces, ahí vamos a determinar o definir esos puntos fuertes y débiles de cada candidato. También otro de los objetivos de la empresa es transmitir al candidato lo que la empresa espera de él y lo que él puede esperar de la empresa. Entonces, también en la entrevista se habla acerca de la empresa, por si acaso. Entonces, el candidato tiene que conocer más que todo, por ejemplo, los objetivos, la misión, la visión de la empresa, su trayectoria, su participación en el mercado laboral, ¿no? O sea, tiene que tener como un pantallazo acerca de la empresa, no puede ir sin saber acerca de la empresa porque en muchas de las entrevistas de trabajo es una pregunta, ¿no? ¿Qué sabes de la empresa? Entonces ellos no pueden decir, no, no he averiguado, no sé, tienen que tratar de averiguar por su parte ustedes, chicos. Como les digo, lo más básico. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus objetivos? De repente, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuál es su participación en el mercado? ¿Ya? Eso con relación a los objetivos de la empresa. ¿Y cuáles son los objetivos del entrevistado o del candidato? Bueno, el candidato debe tener como primer objetivo demostrar que él es el mejor, ¿no? En relación a los otros candidatos, que él sabe, que él puede y sobre todo que tiene mucho interés en ocupar el puesto de trabajo. Recuerden que al final solamente uno va a ganar de los 10, ¿no? Y solamente es una cantidad estimada que yo les estoy dando. Entonces, ahí es su oportunidad, en otras palabras, de que el candidato pueda hacer ver al reclutador que es el mejor y que él merece ser contratado, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos más importantes. Otro que también va muy relacionado, que es causar una impresión positiva al entrevistador, asegurarse de que la empresa y el puesto son los adecuados para él. Eso también es interesante porque puede que no es el tipo de empresa o no es el tipo de puesto de trabajo que tú estabas buscando,
¿no? A través de la entrevista también nos podemos dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque de repente en la entrevista mismo el reclutador te va a mencionar algunas de las condiciones del trabajo. No sé, por ejemplo, te va a decir, de repente eres de Oruro y te va a decir, tienes que trasladarte hasta Cochabamba y realizar tus ventas. No sé, solo les estoy dando un ejemplo. Realizar tus ventas aquí en el departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, de repente eso a ustedes no les convenga y ahí se van a dar cuenta que no les conviene seguir con las otras fases de lo que es esta selección de personal, ¿no? Porque para ustedes es más difícil trasladarse desde Oruro a Cochabamba, ¿no? Puede haber ese tipo de casos porque, no sé, ahora creo que en realidad hay muchas de esas condiciones al momento de seleccionar al personal y eso ustedes tienen que ir viendo. Entonces también otro de los objetivos del entrevistado o candidato es eso, darse cuenta si es el puesto de trabajo o la empresa que él está buscando. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Primero, una fase inicial donde hay un saludo y la presentación, ¿no? De la persona. Generalmente los reclutadores siempre empiezan mencionándote y diciéndote, a ver, ingeniero tantos, por así decirles, preséntese, ¿no? Y ustedes tienen que presentarse. Lo más importante es su nombre, su formación académica, no sé si tienen experiencia laboral, o sea, una presentación corta, ¿no? Tampoco tienen que extenderse mucho. Luego viene la segunda parte, que es el cuerpo central de la entrevista, ¿no? Que ahí sí va a haber más exploración de su formación académica, de su trayectoria laboral, de su profesión, de sus competencias, sus motivaciones, habilidades, ¿no? Y finalmente la fase de cierre, que es más que todo aclaración de dudas, próximos pasos a seguir y la despedida, ¿no? Entonces, nunca se vayan solamente agradeciendo, ¿no? Sino traten de ser un poquito curiosos. Eso también hace ver de que ustedes realmente tienen interés en ocupar el puesto. Eh, ¿Qué preguntas pueden hacer tipo así del tipo curiosas? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la siguiente fase una vez que se termina esta entrevista? ¿O cuándo se va a llamar a las personas que pasan a la siguiente fase, digo, ¿no? Entonces eso les hace ver a ustedes que realmente tienen el interés de formar parte, o bueno, de ocupar en realidad el puesto de trabajo, ¿no? Entonces nunca se vayan así solamente con agradecer y listo, ¿no? Siempre traten de hacer preguntas o incluso pueden preguntar acerca de la empresa. ¿Qué proyectos tienen? ¿Cuáles son sus metas de aquí a un año? No sé. Entonces, algo que haga ver que tienen interés también en la empresa. Que lo vamos a ver en un momento también, esas preguntas. Y ya, ¿cuáles son los consejos para una entrevista de trabajo? Bueno, para los que van a ser reclutadores, porque recuerden que también tenemos la capacidad de ser parte de lo que es el área de recursos humanos, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar o vamos a ocupar el cargo del reclutador en una entrevista de trabajo, tenemos que conocer bien los currículums que nos han presentado los candidatos que están habilitados para la entrevista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso ya como, me da como un vistazo más o menos de toda su experiencia laboral, de las preguntas que le puedo realizar durante la entrevista, de sus habilidades. De repente hay algo que no me ha quedado claro, entonces mi oportunidad de poderle preguntar al candidato, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo al momento de estudiar o repasar lo que son los currículos, ¿no? Del reclutador depende comprobar parte de esas habilidades y analizar si su conocimiento y actitudes se adecuan a lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, eso sería uno de los consejos. Otro, también es bueno que nosotros revisemos lo que son sus redes sociales de los candidatos. Eso igual habla. Por eso hay que tener mucho cuidado también, chicos, con lo que publican en el Face, que es lo más común. A veces los reclutadores te investigan así, ¿no? Para conocer más acerca de ti. Entonces, también optamos por esto. O sea, los reclutadores pueden optar por ver su perfil profesional y personal dentro de sus redes sociales de esta persona, ¿no? Conocer básicamente cómo es esta persona. Entonces yo ya voy a tener como un vistazo más o menos, no sé de repente cuáles son sus, em,
sus habilidades o no. De repente si tienen algo que no hable bien de ustedes, entonces yo ya voy a saber también a través de las redes sociales o de repente voy a también a través de estas redes sociales conocer en positivo, ¿no ve? O sea, cosas buenas de ustedes. Entonces, o también se puede revisar plataformas como el LinkedIn, que todavía no lo hemos visto, pero por ejemplo el LinkedIn, ¿qué es? Es como un currículum en línea y es una red social donde hay mucho contacto con otros profesionales. Entonces, también puedo revisar su LinkedIn, conocer más de esta persona, cómo participa dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces, un sinfín de sus redes sociales que ustedes ya conocen, que podemos ir viendo y eso nos va a dar como que vistazos, como les decía, ¿no? Acerca de la persona. Ya. Eso después, preparar las preguntas con antelación. Entonces, el estudio previo de los candidatos a través de su currículum y las redes sociales permite armar un cuestionario de preguntas antes del encuentro con el candidato. Como les decía, al momento de ya revisar ustedes su currículum, se van a dar cuenta de repente de algunas cosas que no les queda claras, o de repente van a querer como que se les amplíe más la información. No sé, dentro de su experiencia laboral, que ha habido casos, por ejemplo, cuando ustedes han presentado su currículum, muchos mencionaban la experiencia laboral, pero no mencionaban las tareas más importantes que realizaban. Si recuerdan, les había comentado, ¿no? Cuando ustedes realicen, obviamente no tienen que hacerlo muy lleno o muy extenso, pero sí por lo menos tareas más importantes que han realizado. Entonces, esa sería una pregunta también, ¿no? Que yo puedo realizar dentro de una entrevista de trabajo, para que la persona me aclare qué es lo que, o cuáles han sido sus funciones, o sus actividades, o sus tareas realizadas dentro de ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué más? Se sugiere preparar las preguntas con antelación y para evitar algún aspecto que no sea considerado. Realizar preguntas conceptuales. Se realizan durante una entrevista de trabajo para conocer la conducta del candidato en sus anteriores puestos de trabajo y aflorar cuál puede ser su comportamiento dentro de la empresa para la que se postula. Se aconseja que estas estén personalizadas en función de la experiencia y lo que se aspira en relación con el candidato. Realizar preguntas situacionales. Estas se realizan para posicionar al candidato en situaciones hipotéticas y evaluar cómo podría reaccionar. Es conveniente formularlas después de las conductuales. Algunos ejemplos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, le pone, como dice, ¿no? En una situación medio crítica y quiere ver su reacción, más que todo de esta persona. Una de estas preguntas, por ejemplo, sería esta. Si tuvieras dos proyectos que entregar en poco tiempo y fuera necesario elegir solo uno, ¿por qué escogerías uno sobre otro? Entonces, ahí es una pregunta muy interesante, ¿no? Y de repente alguno no sabe qué reaccionar en ese momento y eso es lo que se quiere evaluar en estas personas, ¿no? Entonces, traten siempre de justificar sus respuestas, ya no sean cortos al momento del desarrollo de la entrevista. Otra de las preguntas situacionales. ¿Qué harías si adviertes que un compañero no está cumpliendo con los objetivos y rindiendo por debajo de lo esperado? ¿No? Igual, o sea, es crítica la pregunta, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, se pretende que el evaluador vaya viendo al momento de la entrevista, ¿no? ¿Cómo reacciona esta persona? ¿Cuáles son sus respuestas? Más que todo para conocer sus rasgos de personalidad, generalmente se realizan estas preguntas. Por eso les decía también en algún momento que hay incluso preguntas bastante incómodas para la persona de repente. Por ejemplo, yo le he stalkeado en el Face y he descubierto que no sé que es divorciado. Entonces, hasta eso puedo hacer una pregunta relacionada con eso en la entrevista de trabajo. Hay algunas personas que de repente no van a reaccionar mal y solamente van a decir, es un tema personal, por lo cual prefiero evitarlo, comentarlo, digamos, pero otras hasta pueden molestarse, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? No estamos analizando tanto la respuesta, ¿no? Sino ahí estamos analizando más que todo cómo está reaccionando esta persona ante este tipo de pregunta que resulta ser muy incómoda.
¿no? Algunos son muy impulsivos y en ese momento pueden enojarse o hasta gritar de repente. Entonces eso ya también a mí me va a dar como pistas más o menos de su comportamiento ante ese tipo de preguntas, ¿no? Que como le dije son incómodas. Ya, eso con preguntas situacionales. Y bueno, la preparación de la entrevista. Para una entrevista es importante tomar en cuenta qué hacer antes de la entrevista. Como le decía, vayan viendo siempre todos los currículums de las personas seleccionadas, vayan viendo sus redes sociales. Durante la entrevista tienen que tener mucho cuidado con ponerle también en un estado de situación bastante crítica a la persona o que le ponga muy nerviosa. No, no es tampoco la finalidad esa, sino lo que nosotros tenemos como objetivo es tratar de recaudar la mayor información posible, ¿no? Y verificar si esta persona se adecua o no al puesto, ¿no? Entonces, no es tanto de atacarle a la persona, ¿no? Sino conocer más de su experiencia o algo que no me ha quedado claro dentro de la presentación de su currículum y hacer que esta entrevista sea lo más valiosa posible, ¿no? Y después de la entrevista, pues queda, como le decía, seleccionar una cantidad de personas que pasen a la otra fase, que les decía a las personas que estaban temprano, bueno, en hora, que la otra fase después de la entrevista generalmente son las baterías de pruebas. ¿Qué es una batería de prueba? Está conformada por pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, pruebas de acción, donde se ve más o menos cómo la persona trabaja en campo. Entonces, no pasan obviamente todos, no van a pasar los 10 candidatos que yo he elegido en una entrevista inicial. Van a pasar unos 5, unos 6 tal vez, o unos 4. Entonces, de esos 4 ya voy a seleccionar al final de la batería de pruebas finalmente a una sola persona, ¿no? Entonces, el reclutador tiene todo ese proceso, ¿no? Desde el momento que se realiza, en realidad desde el momento que se realiza el reclutamiento. Ya. El entrevistado, antes de la entrevista, debe obtener información sobre la empresa. Esto hablando con respecto a los candidatos, por si acaso. Como les decía, es muy importante que vayan viendo, conociendo acerca de la empresa, lo mínimo, qué es lo que hacen, sus objetivos, su misión, su visión, sus proyectos a futuro, ¿no? Entonces, traten de conocer acerca de la empresa y del puesto de trabajo, ¿no? Generalmente los puestos, obviamente no son iguales, pero por ejemplo, el puesto de un responsable de una empresa va a ser casi similar al puesto del responsable de otra empresa, ¿no? Porque el cargo es el mismo, responsable de un área. Entonces, también ustedes pueden familiarizarse con las funciones, las tareas que realizan ese puesto de trabajo, ¿no? También estudiar con detenimiento su currículum. Como le decía, incluso sería bueno que ustedes lleven como, como referencia. Y ha habido casos también, o sea, en los que a ustedes les pueden pedir su currículum solo para ver si ustedes han estado hasta en eso, digamos, han previsto el hecho de llevarlo. La empresa obviamente lo tiene, ¿no ve? Porque ustedes han mandado para que se les seleccione y demás. Pero con el afán, digamos, de ver más o menos su grado de responsabilidad de la persona o que sea atenta con todos esos detalles, entonces les puede pedir, ¿me puede prestar por favor su currículum vitae? Entonces, si no lo llevan ya como que serían puntos que les van a desfavorecer, ¿no? Entonces, traten también de llevarlos siempre en cada entrevista que se desarrolle. También sus respaldos, ¿no ve? Ustedes han enviado, pero ha habido casos, bueno, hay casos en los que en realidad no se les pide. De hecho, solo se les exige lo que es el currículum vitae. Entonces, ¿cómo pueden ustedes validar de que efectivamente han trabajado, por ejemplo, o que han realizado cursos, o que tienen la profesión de ingeniero industrial, mecánico, no sé, a través de sus certificados, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes al momento de la entrevista también lleven lo que son sus certificados, tanto de trabajo, sus certificados de estudios, que validen que efectivamente ustedes son lo que han descrito dentro del currículum vitae.
También antes de la entrevista tienen que ustedes analizarse mismo cuáles son sus puntos fuertes, qué es importante que lo mencionen en la entrevista para que eso les favorezca y cuáles son sus logros, ¿no? Entonces, tienen que tener claro qué es lo que más les va a favorecer y tienen que tratar de hacerle conocer al reclutador, ¿no? También es importante que vayan viendo sus puntos débiles, ¿no? Por ejemplo, les decía, hay personas que de repente no han estado trabajando durante 2 años. Entonces tienen que ver la forma, y eso es un punto débil, ¿no? Tienen que ver la forma de poder mencionar, o sea, si les preguntan eso, porque también se ve en lo que es el currículum vitae, o sea, el reclutador al momento de estudiar va a notar ese detalle, ¿no? De que ustedes han estado ausentes durante 2 años. Entonces, si tú tienes ese punto débil, tienes que ver la forma de reformular eh, ese punto débil y que no te haga quedar tan mal, digamos. Entonces, hasta eso tienen que prever antes de la entrevista, ¿no? Prepararse físicamente y psíquicamente. Físicamente, por ejemplo, vayan viendo el tema de su vestimenta, ¿no? Que sí es muy importante y de hecho llama mucho la atención al momento de la entrevista, ¿no? Lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero a eso nos referimos con una preparación física. Durante la entrevista, el entrevistado debe tomar en cuenta lo siguiente: prestar atención a nuestro interlocutor y asegurarnos de haber comprendido una pregunta antes de responderlas. Nadie les va a obligar a que ustedes respondan en ese instante, chicos. Traten siempre de entender qué es lo que les está diciendo y den una pregunta, digo, den una respuesta lo más oportuna posible, ¿no? También no contestar con monosílabos, es decir, con una sola palabra. Por ejemplo, ¿usted ha trabajado? Sí. O sea, esa palabra, digo, esa respuesta es muy corta. Tienen que extenderse. Es como que ustedes como que tienen que hacerse publicidad de ustedes mismos, ¿no ve? Entonces tienen que tratar de argumentar lo más que puedan sus respuestas. Tampoco ser muy extensos, que lleve todo el tiempo de la entrevista, ¿no? Pero sean más extensos, un poquito más extensos en sus respuestas que dar un sí o un no como respuesta. También emplear un lenguaje claro y conciso y un tono suficientemente alto, ¿no? No hablen bajito porque nadie les va a escuchar. Siempre traten de hablar regularmente porque si van a hacerlo muy alto va a sonar como si ustedes lo estuvieran gritando también al reclutador, ¿no? Entonces, pero no sean, hay personas que hablan muy bajito, entonces traten de elevar un poquito su voz para que se les entienda y se les escuche con claridad lo que ustedes están queriendo transmitir. Por otro lado, cuiden la vocalización y la comunicación no verbal. Eh, la comunicación no verbal es muy importante porque a veces a través de nuestras manos o de los movimientos de nuestra cara podemos expresar lo que no queremos expresar, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Demostrar interés, competencia técnica y social. Entonces, como les decía, o sea, es oportunidad de hacerse una mejor publicidad de ustedes mismos y ver que realmente están interesados en ocupar el puesto de trabajo. Pero eso no significa que ustedes vayan a rogar, digamos, y decir, por favor, espero que usted me contrate, realmente necesito el trabajo, no sé, tengo problemas familiares. Eso tampoco habla bien de ustedes, ¿no? Tampoco lleguen a ese extremo, digamos. Con demostrar interés, más que todo hacemos ver de que ustedes demuestren a través de su experiencia, a través de sus logros, de su formación, que son el mejor candidato, ¿no? Con respecto a las otras personas. Pero nunca vayan a rogar, digamos, por el puesto de trabajo. Después de la entrevista. El entrevistado, después de la fase de la entrevista, debe analizar aspectos positivos, negativos y las áreas de mejora, en espera de que la empresa se ponga en contacto en caso de haber sido seleccionados. En caso de que no sean seleccionados, es importante que no se desanimen, ¿no? Más al contrario, hay que ser agradecidos y ver más que todo cuáles son los errores que hemos cometido durante la entrevista. La primera entrevista siempre cuesta, o sea, a todos les pasa eso. ¿Por qué? Porque es como una competencia, es ganar o perder y a veces el hecho de estar muy nerviosos nos perjudica, ¿no? Entonces, no todos tal vez van a tener éxito, de repente
no hemos logrado hacer lo que ellos esperaban de nosotros, pero no hay que desanimarnos, ¿no? Sino hay que tomarlo como experiencia para las próximas entrevistas que vayamos a tener, ¿ya? Ahora quiero mostrarles este videíto. Yo creo que ahora sí vamos a poder ingresar. Espérenme un ratito. A ver, esperen un ratito, chicos. Ya me van a decir si estoy compartiendo la pantalla y el sonido, ¿ya? En un momento les voy a compartir. ¿Dónde está? Y si existe algún tipo de corte, igual me lo van a hacer saber, ¿ya? Un ratito. Ahora sí, creo que ya. Buenas tardes, venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo ¿Qué soy... hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad... Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, sí, me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades, no voy a necesitar más tu currículum, ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro, para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción.
El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. Le echaste la culpa al conductor del camión. ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y por supuesto un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera. Ese brillo en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. Importante para ti. ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? ¡Necesito el trabajo! Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? ¡Lo que sea! Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? ¡Lo que sea! Bueno, chicos, ya creo que ya están todos. Ahora vamos a continuar
Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, ¿lo conoce? Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. Bien, chicos, quiero saber más o menos qué opinan del video. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Quiénes quieren participar? Levanten su manito y yo les voy a ceder la palabra. No sé si... Ah, ya, está bien. Eltan, puedes hablar. O bueno, puedes opinar. Sí, eso es. Ya, gracias, Eltan. ¿Alguien más que quiera opinar, chicos? O tal vez quieras decir algo más. Ya, a ver, Limber, adelante. Buenas noches, Oxy. Tal vez podría ser que, digamos, yo igual sí me estaba creyendo que la entrevista sí era así súper incómoda y que en algún punto sí nos dicen así que, digamos, que la entrevista va a ser así con preguntas fuertes y tal, pero no poniendo en situación y que, digamos, las entrevistas deberían ser, digamos, así, digamos, con pruebas incómodas, pero todos calmadas sin meter presión con golpes o algo así. No sé si todas las entrevistas así de ponerte en situaciones son así muy fuertes. No me parece también correcto, digamos, que sean así, sino, digamos, que sean sutiles, más o menos. Ya, muy bien, Limber. ¿Alguien más, chicos? Adelante, Eltan.
Exacto. Ya, eso está. Sí, eso es lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Ha sabido controlar eso, porque al momento de ya terminar todo el sufrimiento que tenía que pasar con esa persona, y ella misma, como tú lo decías, ya se había cansado, pero igual sí ha tenido que controlar y manejar esa emoción, y al final no le ha afectado también, ¿no? Dentro de la entrevista, que como decías, no ha sido algo correcto, porque la persona no se ha dado la molestia de evaluar a los dos candidatos, que es lo que tendríamos que hacer. Y eso también rescatar aquí, ¿no? Chicos, nunca se inclinen solamente porque es su amigo, porque es un conocido, porque ahí están haciendo, bueno, le están afectando negativamente a la empresa, ¿no? Recuerden que ustedes tienen la finalidad de garantizar que es el candidato más idóneo que nosotros estamos buscando. Y a la empresa le cuesta, ¿no? Le cuesta tiempo, le cuesta recursos. Entonces, nosotros como responsables de recursos humanos tenemos que velar eso, ¿no? Más que es mi amigo o un conocido, tenemos que darle a la empresa el mejor candidato, la mejor persona que pueda trabajar dentro de la empresa. Porque imagínense que esa persona no cumpla con lo que nosotros estábamos esperando, igual va a tener fallas, va a perjudicar en vez de beneficiar a la empresa y vamos a tener que nuevamente despedir, nuevamente hacer otro proceso de selección y obviamente eso va a ser un punto negativo hacia el responsable de recursos humanos, ¿no? Porque ellos son los que tienen que velar eso. Así que nunca se inclinen por ese lado, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? A ver, Luis, adelante. Mm, Sí, sí, lo que vi el video, sentía que el caballero no quería deshacerse de la señorita para, o sea, que él nomás esté en ese puesto, más o menos, ¿no? Por eso, o sea, él sabía y quería deshacerse de ella, por eso ¿no? Le atormentaba todo eso. Sí, muy bien, Luis. Como decía Elton, ¿no? A veces la competencia misma te puede jugar chueco, ¿no? No sé, tal vez la Inge también les ha comentado, por ejemplo, ella nos contaba alguna vez su experiencia de cuando llegó un poquito más antes a la entrevista, había una persona que igual le había empezado a intimidar, ¿no? Mencionándola de que ella tenía más experiencia, que ha trabajado durante años, y a veces esas cosas como que te pueden desmoralizar, ¿no? Pero ustedes tienen que tener la capacidad de controlar esa emoción y ahí mismo ustedes ven, ¿no? Lo que es manejar sus emociones, lo que hemos visto de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, no olviden que es un proceso importante. O sea, pueden tener o como no pueden tener también el puesto de trabajo. Así que es el momento de, de poder desarrollar esa inteligencia emocional, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Ya, creo que nadie más, ¿no? Entonces, como han visto, este tipo de entrevista ha sido muy abrumadora, se ha ejercido mucha presión sobre el entrevistado, creo que ha sido más como que atacarle a esta persona, ¿no? Y yo les decía eso cuando hemos visto que no se trata tampoco de eso, ¿no? De querer, obviamente esto era como más que todo la jugada de la competencia, pero cuando ustedes hagan un proceso de entrevista, nunca vean tanto atacarle a la persona, o sea, tampoco lleguen a ese extremo, ¿no? Está bien que a veces hay que poner preguntas situacionales, lo que les comentaba, ¿no? Y ella también en algún punto le hacía, ¿no? Ese tipo de preguntas y ahí para ver cómo es su reacción de esta persona. Pero tampoco lleguen a un extremo así como el que hemos visto, ¿no? Pero como han visto, a veces sí, eso es el tipo de entrevistas que se ve por competencias, donde te ponen preguntas del tipo de cómo solucionarías este problema o si te has encontrado una situación conflictiva dentro de la empresa, cómo lo has solucionado o qué tipo de problemas has sido capaz de solucionar, cuáles son los proyectos que has realizado o explícanos acerca de tu experiencia laboral, ¿no? Entonces, a ese tipo de preguntas sí, generalmente se realizan. ¿No? Porque queremos conocer las habilidades de la persona, más que la experiencia que nos pueda transmitir solamente con palabras. Queremos ver realmente sus competencias, ¿no? Como persona y ir comparándolo. Como les decía, ustedes como reclutadores tienen que ir viendo
ya desde el momento del desarrollo de la entrevista, quién es mejor en relación a los otros entrevistados, ¿no? A los otros candidatos. Entonces vayan siempre tomando apunte, tal vez no en ese momento, ¿no? Pero tienen que tener mucha concentración al momento de realizar la entrevista, ya con cada una de las personas que ustedes van a desarrollar la entrevista. Y ya, chicos, entonces ahora les voy a dar algunas preguntas, pautas de, perdón, de las entrevistas y preguntas en realidad que a la hora de hoy se han vuelto muy comunes y si ustedes ven videos en YouTube van a encontrar muchas de esas preguntas igual, que como les digo ya se han vuelto muy comunes. Por eso también ahora, más que hacer una entrevista de trabajo, se opta también por hacer baterías de pruebas, ¿no? Para no solamente respaldarnos con una entrevista de trabajo, sino también con algunas pruebas que le vamos a realizar a este candidato. Por eso también le he puesto este título, ¿no? A esta presentación. ¿Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo? Bueno, antes de la entrevista, que también ya es alguna de estas cosas les estaba comentando, ¿no? Conocer todo lo que puedas de la empresa, repasar tus aptitudes, tu experiencia, tu formación, llevar tu currículum vitae, ¿no? Ya les dije que eso es como un plus para ustedes, digamos. De repente les van a pedir, y hemos visto también en el video, ¿no? Que el que era el disque entrevistador le ha pedido su currículum, ¿no? A la persona, él sabe por qué, porque en algunas entrevistas igual suelen pedir tu currículum vitae o tus respaldos. Como les digo, sus certificados van a dar validez de que efectivamente ustedes son licenciados, ingenieros, hayan realizado cursos, hayan trabajado, porque dentro de los certificados también tenemos los certificados de trabajo, ¿no? Entonces eso también valida, digamos, el hecho de que efectivamente tenemos experiencia laboral. ¿Qué más? Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentarlos para defenderlos, ¿no? Por ejemplo, había muchas preguntas que le ha atacado a la persona, ¿no? A la señorita, y ella tenía que ver la forma en ese instante de poderlas argumentar. Entonces, para eso es importante que antes de la entrevista ustedes ya vayan viendo eso, ya vayan preparándose en ese sentido. También importante hacer una relación de los puntos fuertes y ver cómo argumentarlos. Como les decía a ustedes, aunque suene un poquito mal dicho la palabra, tienen que venderse de la mejor manera a la empresa, ¿no? O sea, tienen que ofrecer todo lo que ustedes pueden dar a la empresa, toda su formación, toda su experiencia, tiene que ser realmente impactante para la empresa, ¿no? Realmente tiene que llamar la atención del reclutador, ¿no? Entonces, vayan viendo sus puntos fuertes siempre y los logros que han tenido. ¿Qué más? Si te citan por escrito, confirma tu asistencia. Eso es muy importante. A veces se les puede citar a través del correo electrónico, ¿no? Entonces siempre den una respuesta a ese correo electrónico mencionando de que ustedes van a participar de la entrevista, ¿no? Que van a asistir a la entrevista de trabajo. Lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, para las personas que van a ser entrevistadas se les ha llamado, entonces ahí también tienen que confirmar de que efectivamente van a estar en la entrevista de trabajo. ¿Qué más? Comprueba tu apariencia. Vamos a ver el tema de la ropa de la que ustedes tienen que llevar a la entrevista, su vestimenta. Traten de evitar ropas llamativas, traten de ir siempre limpios. Recuerden que esa va a ser la primera impresión que se va a llevar la persona, el reclutador y obviamente tal vez hasta el gerente puede formar parte de la entrevista, ¿no? Entonces hasta el gerente se va a llevar de ustedes. Entonces siempre den una impresión buena, ¿ya? Es importante que vayan solos porque eso les da seguridad. Ser puntual, pero no le estamos diciendo que vayan media hora antes, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, la Inge alguna vez nos dijo que fue demasiado puntual, creo, o sea, con 15 minutos o 20 minutos, no recuerdo bien, pero ya la misma competencia, ya han visto en la chica igual, ¿no? Estaba mucho más antes, entonces el otro ha aprovechado eso y le ha empezado a molestar. Entonces, tampoco es que vayan media hora antes, ¿no? Pero 5 minutos sería mejor porque puede haber algún candidato de repente que no ha venido, entonces los periodos de las entrevistas van a ir siendo más, o sea, les puede llegar a tocar cuando ustedes pensaban que no. De hecho, ni siquiera los reclutadores mencionan, ¿no? A qué hora tiene que estar, o bueno, a qué hora se le va a entrevistar a usted, ¿no? Sino solamente se le cita en un horario de entrevista para todos, digamos. Entonces, tienen que estar en esa hora.
prepara la entrevista, el seleccionador va a hacerlo también, ¿no? Entonces, eso también es importante que tú, por ejemplo, puedes prepararte a través de qué? A través de videos, como les decía, hay muchos videos en YouTube que a ustedes les va a servir mucho, porque les digo, las preguntas se han vuelto tan comunes que a veces uno ya tiene respuestas dadas para esas preguntas porque ya las ha estudiado. Entonces, a eso nos referimos con prepararse, ¿no? Vayan viendo lo que es su experiencia laboral, cuáles han sido las tareas que han realizado, no sé cómo poder mencionar acerca de su formación complementaria o lo más importante, ¿no? Su formación como ingenieros, licenciados, ¿no? Entonces vayan viendo todo eso, o sea, estudien muy bien todo lo que han descrito en su currículum vitae, ¿no? La vestimenta para una entrevista de trabajo. Lo que se aconseja es un look formal, ¿no? Los colores de las prendas deben ser neutros, ¿no? No utilices estampados o colores muy extravagantes, por ejemplo, un color fucsia, digamos, se llamaría mucho la atención. Para este tipo de ocasiones siempre es recomendable azul o blanco. Si llevas traje que sea gris, azul marino o negro, ¿no? La imagen que proyectas es más seria y de compromiso, eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, también hay personas que generalmente cuando son las entrevistas, a veces las entrevistas también se desarrolla eh, con un campo de acción. O sea, ¿a qué me refiero? Que te pueden poner una situación en la que te pidan que realices un trabajo en ese momento. Entonces, puedes ir también con esa vestimenta, pero lo que más se recomienda es un traje que sea más formal, ¿ya? Va a depender mucho, incluso ustedes pueden preguntar, ¿no? Al momento que se les comunica para la entrevista, no sé decirles si, no sé si qué necesita llevar o más o menos se va a realizar algún tipo de trabajo de campo. Entonces eso ya les va a dar como ustedes como pistas más o menos de cómo pueden ir vestidos. Pero como les digo, generalmente todas las entrevistas se van de forma formal, ¿no? Con un traje. Trata de que tu ropa se encuentre en buenas condiciones, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que esté planchada. Nuevamente les repito esto, ustedes van a dar una primera impresión al entrevistador y a la empresa en sí, ¿no? Entonces traten de ver esos pequeños detalles. Que la ropa vaya con tu personalidad, pero siempre formal. Siempre cuidando detalles es la primera impresión, así que es muy importante que puedas transmitir profesionalismo en tu entrevista, ¿no? Por eso les decía que más que trajes, por ejemplo, de seguridad, o si de repente una persona es un chef y ya vaya vestido con su vestimenta de chef, se les aconseja ir de forma formal, ¿no? Con un traje. Pero sí ha habido casos de entrevistas que sí se ha desarrollado con ese tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, pero tampoco vamos a ir con una vestimenta de tipo de algún evento, ¿no? O de una fiesta, por ejemplo, las damas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con una entrevista que sea más formal. Digo, con una vestimenta que sea más formal. Consejos de vestimenta y estilo para una entrevista de trabajo. En las mujeres, poco maquillaje. ¿Por qué? Porque a veces no estamos haciendo una fiesta, ¿no? O como en el carnaval, extremadamente maquilladas, ¿no? Basta con pequeños, por ejemplo, el rímel, un poquito de labial, es suficiente. Perfume limitado y de aroma discreto, blusa coordinada en diseño y color, joyería limitada, falda de un largo adecuado pantalón. Las chicas aquí al menos tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En estar yendo con minifaldas, ¿no? Eso no habla bien de ustedes y de repente también les va a poner muy incómodas o le va a poner muy incómodo ya también al entrevistador o al reclutador, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de detalle. Medias claras oscuras, zapatos cerrados de tacón medio y limpios, ¿no? Cuidado que estén con tacones demasiado altos y se estén cayendo al momento de ingresar, ¿no? En la entrevista, que sucede ese tipo de cosas, sucede. Entonces, mejor evitarlas. Y en el caso de los chicos, calcetines oscuros, aunque obviamente no se va a notar, a no ser que se sienten bien, ahí sí. Zapatos de vestir limpios y bien lustrados, lo más importante. Uñas cortas y limpias, y también aplica en las chicas. Sin joyería, mejor.
Por ejemplo, hay chicos que usan sus piercings, ¿no ve? Así se les llama. Entonces traten de evitarlas, ¿no? Eso también en la entrevista. Corbata coordinada, camisa clara de manga larga, barba y bigotes bien cuidados, peinado discreto, cabello corto. Loción limitada y de aroma discreto también, ¿no? Entonces, ese es alguno de los consejos que se les da también en cuanto a la vestimenta. Traten siempre de vestirse con algo que se sientan seguros, ¿no? Por ejemplo, las chicas, de repente algunas no les hace sentir muy seguras el hecho de ir con faldas, entonces mejor evitarlas y ponerse simplemente pantalón, ¿no? O los tacos, de repente no pueden dominarlos muy bien el manejo, entonces mejor ir con zapatos planos, ¿no? De repente el cabello que esté suelto te incomoda un poquito, entonces mejor recogértelo. Entonces siempre vístanse de la forma más segura para que no les distraiga o no les incomode y les perjudique, ¿no? Más que ayudarles dentro de lo que es la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, crea una buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia y esto ya lo hemos hablado, ¿no ve? También el hecho de crear una buena impresión no solamente está en la forma en la que yo me voy a expresar, ¿no? Sino también en la forma en la que voy a ir vestida. La forma de dar la mano y sentarse son capaces de influir en la toma de decisiones, ¿no? Hay algunas personas que incluso al dar la mano ya van demostrando que están muy nerviosas y no van moviendo ahí su mano. Entonces el reclutador ya se va a ir dando cuenta de ese tipo de detalles. ¿Qué más podemos aconsejar? Saluda al entrevistador con una fórmula convencional. Buenas tardes, señor Ruiz. Por ejemplo, siéntate derecho o derecha ni al borde de la silla, porque va a crear un poco de inseguridad o va a servir como una inseguridad que tienes, ni tampoco reempantigado, ¿no? Que es una falta de respeto. No seas él o el primero en extender la mano. Saluda con un apretón de manos y sonríe, mirándole a los ojos. No te sientes hasta que te lo digan, ¿no? No tutees si no te lo indican. Ojo con eso y mucho cuidado. Estate atento y o simpático, pero tampoco exageres con tu sonrisa, por ejemplo. O sea, siempre es bueno sonreír, digamos, pero tampoco exageren con eso, ¿no? Al menos las chicas, que hasta puede parecer un poco más de coqueteo, ¿no? Evita ponerte nervioso y los gestos que lo indiquen, como morderse las uñas, golpear con el bolín en la mesa, agitarse en el asiento. No fumes, no interrumpas. Mira al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar. Espérenme un ratito, chicos, por favor. Mira al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar, ¿no? Deja que él tome la iniciativa. No hables demasiado, pero tampoco demasiado poco, ¿no? Como les decía, no usen monosílabos donde diga sí, no, tal vez, no, eso no. Tampoco, pero se extiendan excesivamente, ¿no? Entonces, hablen regularmente o lo que tengan que dar sus respuestas, que no sea ni muy corto ni muy largo. También es importante cuidar tu lenguaje, realizar, o bueno, sí, tener respuestas también técnicas, ¿no? En caso de que así lo emerite. No peques de agresivo ni de sensiblón. Como le decía, por ejemplo, a veces se te ponen preguntas situacionales o muy incómodas, que en realidad eso es lo que se pretende, ¿no? Evaluar cómo reaccionas a ese tipo de preguntas. Entonces, no debes ser agresivo, tienes que saber controlar tus emociones, ¿no? Al momento de la entrevista. No te aproximes en exceso al entrevistador, ¿no? Eso ya es como que tú estarías teniendo mucha confianza ya también sobre el entrevistador. No pongas los codos encima de la mesa del entrevistador. No cruces los brazos, puede parecer que estás a la defensiva. Si te ofrecen una bebida, puedes aceptar, pero que no sea alcohólica, ¿no? Tengan también cuidado con eso. Piensa antes de contestar, ¿no? Entonces, como les decía, nadie les va a obligar que en ese instante ustedes contesten, ¿no? Entonces, analicen un poquito lo que se les está preguntando y respondan coherentemente y oportunamente, ¿no?
Den respuestas que sean claras y lo más concisas, tampoco brevemente, exageradamente, como les decía, cortas, pero no se extiendan mucho. Di siempre la verdad, porque cuando uno empieza a hablar mentiras, se le nota a veces en la mirada o en el rostro, a veces algunas personas empiezan a enrojecer, ¿no? O sea, dan pautas de que efectivamente no es cierto lo que están diciendo, entonces tengan también mucho cuidado con eso. Si te preguntan sobre ti mismo, enfatiza tu formación, experiencia y resultados de tus trabajos, ¿no? O sea, no les están preguntando si se han casado, dónde viven, ¿no? Lo que nos interesa saber es su formación, su trayectoria laboral, sus logros en las diferentes empresas, sus resultados, el cumplimiento de sus metas, ¿no? Eso es lo que nos importa. No uses palabras rebuscadas, ¿no? También tenga mucho cuidado con eso. No respondas con evasivas o dudas ni con monosílabos, que ya les había comentado esto. Intentan utilizar expresiones tajantes, como siempre, nunca, ni utilices latiguillos, o sea, bueno, ¿no? En este tipo de preguntas, lo que más se evalúa es la habilidad que tienes para contestar, ¿no? En realidad, en todas las preguntas que se les va a realizar en la entrevista, eso es lo que se va a ver, cómo la persona contesta ese tipo de preguntas, su capacidad de entendimiento y la forma en la que en la forma en la que contesta, ¿no? Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques, ¿no? Oye, o sea, por ejemplo, en la última parte del video ha llegado un punto en que la persona empezó a decir que sí necesitaba mucho el trabajo, ¿no? Entonces, eso también les recomendaba. Está bien que todos en realidad necesitamos ese trabajo, ¿no? Pero no tenemos que hacerlo notar. Eso no habla muy bien de nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer más al contrario es mostrar realmente el interés que tenemos de ocupar el puesto, pero no llegar a ese extremo. No hables mal de las empresas en las que has trabajado. Si de repente te preguntan cuál ha sido tu experiencia en las otras empresas en cuanto al ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre traten de evitar expresarse mal de las otras empresas. ¿Por qué? Porque la empresa va a llegar a un punto en el que también va a pensar de que en algún momento tú también te vas a expresar mal de la empresa y eso no nos conviene, ¿no ve? Entonces, al hablar mal de otras empresas, también indirectamente estás hablando mal de vos, porque al expresarte así de una empresa en un futuro, ¿quién no nos garantiza que también lo vas a hacer de nuestra empresa, no ve? Entonces, no lleguen a ese punto, chicos. Hay algunas personas que entran en tanta confianza o, no sé, por comentar de las razones por las que está dejando la otra empresa, si está trabajando actualmente, empiezan a hablar, es que el jefe es así, es que la empresa es así, que no nos pagan, empiezan a quejarse, entonces a eso nos referimos, ¿no? Con hablar mal de las empresas. No te niegues a responder preguntas, ¿no? Entonces, si te hacen preguntas de tipo, ¿cómo si va de viaje con su novio o novio? ¿Qué piden? Una o dos habitaciones, ¿no? Responde que en tu opinión ese asunto es irrelevante para deducir tu idoneidad para el puesto al que optas, ¿no? Basta con esa respuesta, digamos. No tienen que responder ese tipo de preguntas, ¿no? Como les dije, solo son situacionales. Dilo con seriedad, pero no con agresividad, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. No hay que ser muy impulsivos, ¿no? En este tipo de preguntas. Esas preguntas valoran tu control emocional, como se los estaba comentando. ¿Qué más? A ver, piensa y responde positivamente. No digas que necesitas terriblemente el trabajo, que también ya lo hemos hablado. No critiques a pasados empresarios, que también ya lo hemos hablado. Si no tienes experiencia, no digas, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia. No, más al contrario, enfoca de otra manera la respuesta, ¿no? Por ejemplo, esto es un punto débil. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar este punto débil? Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Estoy disponible para trabajar y dispuesto a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en mis estudios, ¿no? Entonces ahí no he tenido que hacer referencia de que no he trabajado o que he terminado recién mis estudios, ¿no? Entonces estoy argumentando positivamente esta debilidad que tengo. Eso también tienen que verlo. Preguntas que pueden ser planteadas en una entrevista de trabajo, ¿no? Hay el tipo de preguntas desde que van relacionadas con la personalidad, con la experiencia, con su formación académica, ¿no?
Entonces, estas son algunas que yo se les he puesto, que son muy comunes en relación a lo que es la personalidad, ¿no? Por ejemplo, te piden que hables de ti mismo, hables de tus actividades al margen de tus estudios. Cuéntame una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una situación problemática. Esa es una pregunta muy común, por ejemplo, que les ponen siempre. ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aportas? Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera, no? Entonces son preguntas más relacionadas con lo que es la personalidad. Si gustan, pueden sacar los fotitos, chicos, y así también ustedes lo van a estudiar con mayor detenimiento. Como les digo, recuerden que uno de los consejos que se les daba era estudiar la entrevista antes de la entrevista misma, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos si les dije esto? Traten incluso, ustedes incluso pueden tomar, no sé, el papel de, o bueno, pueden tomar la iniciativa de poder decirle a un conocido que les haga este tipo de preguntas y ustedes ya pueden ir viendo cómo responden a este tipo de preguntas, ¿no? Porque les digo nuevamente y les repito, son preguntas muy comunes y en varias entrevistas en realidad se hacen las mismas preguntas y les digo porque lo he visto en mi hermana, ¿no? Entonces, de hecho he sido parte de sus entrevistas porque eran virtuales y eran las mismas preguntas que ahorita, por ejemplo, les he puesto aquí como preguntas alternativas y eso también se van a dar cuenta más adelante ustedes. Entonces, si gustan, sáquenle fotitos. Aquí tengo otro tipo de preguntas, ¿no? Aquí está igual relacionadas con la personalidad. Describe tu escala de valores, qué personas te sacan de quicio, duermes bien, cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía, cómo te insertas en un equipo de trabajo, qué impresión crees que has sacado de ti tras esta entrevista, ¿no? Entonces, sáquenle fotitos, chicos, para tener como referencia. ¿Qué más? Otras preguntas. En relación a tu formación, como les decía. Y una pregunta clásica es esto. ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Cómo decidiste estudiar? ¿Quién influyó más en ti en la hora de elegir? ¿Qué asignaturas te gustaban más o menos y cuáles sacabas mejores o peores notas? ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de la facultad o escuela? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante? En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlos? No, incluso les pueden preguntar de esos cursos y ojo con eso. No sé, ustedes, por ejemplo, tenemos varios cursos, ¿no? Que vamos realizando a la par de lo que es o el cumplimiento de nuestro plan de estudios, ¿no? Dentro de la facultad. Por ejemplo, se realiza manejo en Excel. Este último ha habido manejo de Power BI en la carrera, si no estoy mal, o ha habido cursos de seguridad industrial. Entonces, son cursos que llevamos y a veces no los tomamos mucha atención. O sea, asistimos por asistir con tal de tener el certificado. Pero les comento que hay ciertas entrevistas de trabajo en las que te hacen ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, te ponen una situación en la que realmente quieren ver si has llegado a comprender el objetivo del curso, qué has aprendido de ese curso, ¿no? Entonces, cualquier curso que ustedes vayan a realizar o que pongan dentro de su currículum vitae, traten siempre de repasar, ¿no? ¿Cuál ha sido el tema central? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué has aprendido? ¿No? Para que no se queden cortos al momento de responder ese tipo de preguntas, ¿no? En las entrevistas. Ese es un consejo que les doy y que yo sé que les va a servir mucho. ¿Qué más? También te pueden preguntar acerca de trabajos anteriores, ¿no? De tu experiencia laboral. A ver, de aquí, ¿cuál es lo más común? ¿Qué aprendiste durante tus trabajos anteriores, no? ¿Cuáles han sido las funciones que desempeñabas? ¿Cuánto cobras? Esta es una pregunta incómoda, ¿no? Pero hasta te pueden lograr preguntar. ¿Esto con qué finalidad? Más o menos con la finalidad de saber cuánto ellos te pueden pagar, ¿no? Entonces, y ver más o menos a qué tipo de remuneración, bueno, a la cantidad de remuneración a la que tú estabas habituado, ¿no? Y comparar con lo que ellos te podrían dar. Entonces, hasta ese tipo de preguntas te pueden realizar. ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? Es una pregunta muy común.
¿Cómo te llevabas con tus compañeros o con tus jefes o subordinados? También es una pregunta muy común. ¿Cuál fue la situación más desagradable en la que te viste y cómo la hiciste frente? También otra pregunta muy común, descríbeme un día típico en tu trabajo anterior, ¿no? También puede haber el tipo de pregunta de ¿por qué quieres trabajar? O bueno, perdón, ¿por qué te quieres cambiar de trabajo? ¿Cuándo se hace este tipo de pregunta? Cuando hay personas que actualmente están trabajando en otra empresa, porque hay esos casos, ¿no? Que de repente se ha presentado un puesto de trabajo que a ti te llamaba mucho la atención durante muchos años en una empresa que siempre has deseado trabajar. Entonces, obviamente, te vas a presentar, ¿no ve? O de repente te da más oportunidades de las que tengas. Entonces, te vas a presentar. Y eso va a estar también dentro de su currículum. De hecho, hay muchas personas que han puesto, digamos, han empezado a trabajar el 2005. Hasta el año siguen trabajando, ¿no ve? Entonces, no hay un tiempo final, digamos, de su trabajo. Simplemente se pone el año en el que se ha empezado a trabajar con la palabra seguido actualmente, ¿no? Que quiere decir que actualmente seguimos trabajando en este puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando los evaluadores notan ese tipo de detalle, que actualmente estás trabajando en empresa, te van a atacar sí o sí con ese tipo de pregunta. ¿Por qué te quieres cambiar de trabajo? ¿No? Entonces, nunca hables mal de una empresa o del jefe o del puesto de trabajo en donde estás trabajando, ¿no? Porque ya les dije, eso habla más mal de ustedes que de la otra empresa, ¿no ve? Entonces, si de repente ustedes se quieren cambiar porque el ambiente es muy tóxico o no es lo que ustedes buscaban, no hablen negativamente, digamos, de eso. Más al contrario, traten de argumentar respuestas positivas, como por ejemplo de que ustedes están buscando nuevos horizontes, quieren crecer más, quieren aprender otras cosas, se les va a dar, de repente es una empresa que ustedes siempre han deseado, que van a tener más oportunidades, no sé, ese tipo de respuestas son las que ustedes tienen que tratar de argumentar al momento de ese tipo de preguntas, ¿no? Pero nunca vayan a quejarse, ¿no? No es la finalidad. Como les dije, eso hablaría muy mal de ustedes. ¿Qué más? Esto también son preguntas relacionadas con el empleo. O sea, por ejemplo, se les pregunta, y esta es muy común, ¿qué sabes acerca de nuestra empresa? ¿No? Por eso uno debe tratar de estudiar un poquito, conocer más a la empresa. ¿Qué te atrae de ella? ¿Qué ambientes de trabajo prefieres? ¿Qué relaciones piensas debe haber entre un jefe y un colaborador inmediato? ¿Estarías dispuesto a trasladarte a vivir a otra ciudad o viajar con frecuencia? Igual, ¿no? O sea, está relacionado más que todo con el puesto al que se desea que puedas cubrir, ¿no? ¿Por qué deberían contratarte? ¿Qué te ves haciendo de...? Esto es igual, muy común. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti en lugar de los otros candidatos, ¿no? Y a veces uno empieza a compararse, decir, el fulano de tal no ha realizado, no tiene tanta experiencia como yo, digamos. No, nunca se comparen con otras personas, simplemente resalten todos sus logros, su experiencia o lo que más les beneficia a ustedes, ¿no? Entonces, a ese tipo de preguntas hay que siempre tratar de responder así positivamente. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? Igual es una pregunta muy común, es un clásico en realidad. Igual ya ustedes pueden ir viendo que, no sé, que de repente van a ampliar sus
Por favor, esto más y vamos a... Esto más que todos, porque quiero que mañana vayan viendo el desarrollo de la entrevista y ustedes igual bajo todo lo que hemos visto vayan teniendo un juicio más crítico, ¿no? Respecto a todo lo que hemos visto. Ya estamos terminando. Ahora no se comparte. Y ahora sí. Ya. Entonces, esas son las preguntas, ¿no? Lo que les decía, ¿por qué deberíamos contratarte a ti? Es una pregunta muy común. Siempre tratan de hablar de su experiencia, de sus capacidades de aprender más, de poder aprender rápidamente y poderlo hacer de la mejor manera, ¿no? Pero nunca se comparen, ¿no? Con los otros candidatos y más si los conocen, digamos, porque hablar mal de otras personas va a hacer que se vea mal visto para ustedes, más al contrario. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? No sé, implementar un sistema para mejorar los procesos, planear algo que le beneficie a la empresa o tal vez crecer a nivel profesional, ¿no? Y como les decía, hay una fase final también dentro de la entrevista que es como una aclaración de dudas o de preguntas, ¿no? Entonces ustedes también tengan la iniciativa de hacer algún tipo de preguntas que llame, o bueno, que nos haga ver que realmente están interesados en ocupar el puesto de trabajo, ¿no? Pueden preguntar respecto a la empresa, al puesto de trabajo, la innovación de sus productos, no sé, la trayectoria que ha tenido a lo largo de estos años la empresa, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento, no? O sea, preguntas, como le decía, que hagan ver su interés por ocupar el puesto de la empresa y formar parte de la empresa. Demuestra interés y da gracias al despedirte, ¿no? No te marches sin preguntar cómo continúa el proceso de selección y agradece que te hayan llamado para la entrevista, ¿no? Entonces, como algunos han puesto, por ejemplo, en su carta, de que estarían muy agradecidos si les llaman a la entrevista, ¿no? O prestos a aclarar cualquier duda, ¿no? Entonces, siempre den gracias y vayan preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que continúa después de la entrevista, ¿no? Si hay alguna otra fase para la selección del candidato, ¿no? Para ocupar el puesto. Y eso sería todo, chicas. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora hay 14 personas que se han quedado. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Mañana, por si acaso, igual todos tienen que asistir. ¿No ven? La Inge también les ha debido comentar. Entonces, yo les aconsejo que lo hagan porque no solamente les va a beneficiar a las personas que han sido seleccionadas para la entrevista, ¿no? Sino también a las personas que van a observar. ¿Por qué? Porque eso ya les va a hacer ver más o menos algunas, o bueno, les va a dar pautas de cómo ustedes enfrentarse a una entrevista en un futuro, ¿no ven? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? ¿Cómo se responde? Ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces las personas están muy nerviosas y hasta mencionamos cosas que no tienen sentido, digamos. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando llevé la materia, igual hicimos bueno, se ha realizado el simulacro de una entrevista de trabajo, igual, o sea, luego de la entrevista me he dado cuenta que he dicho cosas que no tenían sentido, pero a veces nos ponemos en esa situación porque estamos muy nerviosos, ¿no? Entonces, eso mismo ustedes se van a dar cuenta mañana. De hecho, vamos a hacer una retroalimentación al final de la clase con la Inge. Entonces, yo les aconsejo que vengan. El anterior semestre ha sido muy interesante la entrevista. De hecho, creo que ha sido una entrevista muy diferente a las otras y no ha venido nadie más que los entrevistados. No sé si no les ha dado la gana o no sé, pero traten de venir ustedes, chicos, todos. Como les digo, no solo les beneficia a los que van a ser entrevistados, sino a todos. Así que no se pierdan de la entrevista. Yo creo que va a empezar puntual. La Inge, saben ustedes, muy puntual. Entonces, 8:30 ya vamos a estar comenzando con la entrevista. ¿Ya? Y una cosita más, tal vez hay muchas personas que se preguntan, digamos, ¿por qué no he ingresado? Solamente se tenía una cantidad limitada de personas que puedan ingresar a esta fase de la entrevista, uno, y a varios les ha perjudicado el tema de su retraso al examen, ¿no ve? Porque han venido con retraso. De hecho, no deberíamos haberles considerado, ¿no ve? Pero igual se les ha considerado, solo que por menos nota, entonces eso ha hecho que baje mucho su nota final con relación a las otras personas. Y otra cosa más que destacar, cuando realicen su currículum vitae, en un futuro siempre vean
el tema de sus certificados de trabajo, chicos. Pocos son los que han puesto sus certificados de trabajo. Obviamente todo era falso, ¿no ven? Pero igual en un futuro eso les sirve como consejo. Siempre traten de poner como respaldo sus certificados de trabajo. Como les digo, los certificados dan validez de que efectivamente hemos realizado esa formación, tenemos esa trayectoria, ¿no? Y también referencias. Y ahora, si un requisito dentro de lo que es el currículum vitae es obligado y ustedes lo tienen, no se olviden también de ponerlo, ¿ya? En este caso era todo falso, o sea, por esta vez hemos mentido, pero en un futuro siempre vayan viendo eso, ¿ya? Y vayan adecuándose también a los requisitos del puesto de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, para dar concluida la clase. Dime, Elta. Yo les aconsejo que sí, he tratado de preguntarle a la Inge, porque como el puesto es de responsable de mantenimiento industrial, generalmente los que son de mantenimiento trabajan en planta, ¿no ve? Pero en este caso no creo que les hagamos hacer actividades que se desarrollen en el campo, digamos. Que sí existe ese tipo de entrevistas, digamos. A veces les ponen una situación, ¿cómo se dice esto? Como un simulacro, más o menos se da un simulacro y empiezan a ver cómo la persona actúa, cómo se desestresa, ¿no? Pero en este caso también el puesto es de responsable. No sean ustedes los responsables, no tanto se encargan de operar los equipos, sí están, tienen que gestionar, tienen que controlar, verificar y están siempre de la mano con los operadores, pero no son tanto los que van arreglando, no sé si me entienden. Entonces yo les sugiero que vayan con un traje formal, ¿no? Ahora, pero si gustan ir con un traje de trabajo, sería el de seguridad, ¿no? El que usamos, por ejemplo, en la materia de seguridad industrial. Ya. Entonces, lo más importante, chicos, estar en el tiempo que se les ha indicado, ¿no? Que es 8:30. Entonces, si pueden estar 5 minutos antes, mucho mejor, ¿no? Pero no lleguen atrasados, porque ha habido casos en que, bueno, eso tal vez es un plus que les estoy dando y no debería darles, pero ha habido casos en que han llegado tarde y la INGE ya no les ha dejado participar, ¿ya? Y en la vida real también sucede eso, ¿no? Por eso les decía, ni sus currículos deberíamos haber revisado, porque solo se tenía una hora límite y hasta ese momento solo debería revisárselos, pero por esta vez se les ha calificado, ¿no? Para que tampoco tengan una casilla de cero en esa casilla, no tengan cero en esa casilla. Entonces, traten siempre de estar puntuales, ¿ya? Porque ni siquiera yo sé, digamos, el orden por el que van a ser entrevistados. Eso solamente la Inge lo sabe. ¿Alguna otra cosa más, chicos? Ya, creo que no. Entonces, nos vemos mañana, chicos, 8:30 en punto. Y mucha suerte. Chao, chicos. Chao, chao.